Hay hermanos que ponen y que uno quisiera que no. Porque luego le dice, ve con él, es cristiano. No voy porque la otra vez me dejó el carro peor. La otra vez me dejó la plomería peor. Ser testigo de la luz, hermanos, es ser una persona cuyo mundo ha sido cambiado por Jesucristo. Y que actúa en donde esté como una persona cuyo mundo ha sido cambiado por Jesucristo. Eso es testificar de la luz. En el pasaje de Lucas 2, los ángeles anunciaron a los pastores el nacimiento de su Salvador y el mundo de los pastores fue cambiado por completo. Y una de las evidencias de ese cambio fue lo que hicieron. Ellos en el camino a Belén le iban contando a todo mundo lo que acababan de oír. Llegaron al lugar donde estaba el niño y siguieron contando. Se fueron de ahí y siguieron contando. ¿Qué pasó después de que vieron al niño y a su madre? Ellos regresaron a su trabajo. Regresaron a hacer lo que sabían hacer. ¿Qué sabían hacer ellos, hermanos, nomás? Cuidar ovejas. Pero lo hicieron con su mundo transformado. Se volvieron a parar en popó de oveja muchas veces, yo creo. Pero no fue lo mismo, porque su vida había sido cambiada por la realidad de Jesucristo. Y testificaron de Él y vivieron sus vidas como personas cambiadas. Ser testigo de la luz en tiempos postcristianos es proporcionar evidencia a los que nos rodean de que nuestro mundo y el mundo entero ha sido cambiado por la llegada de Jesucristo, el Hijo de Dios. No significa que tengamos que andar con playeras cristianas todo el tiempo. No significa que tengamos que traer puros discos de Marcos Witt o de Jesús Adrián Romero y que no podamos escuchar a los Foo Fighters. A mí me gustan los Foo Fighters. No significa eso. Nosotros, nuestras vidas y todo lo que tenemos deben ser testigos de aquel que puede cambiar el mundo. Ahora, es necesario, es fundamental que entendamos una cosa, hermanos. Juan no era la luz, así dice el versículo 8. No era él la luz, sino él dio testimonio de la luz. Nosotros tampoco somos la luz, hermanos. ¿Qué quiere decir o qué quiero decir? El mensaje no se trata de nosotros. No se trata de nuestra iglesia, no se trata de lo maravilloso que somos. Mira, cree en Jesús y vas a ser como yo. Cree en Jesús y te va a ir como me va a mí. No se trata de nosotros, hermano. Nosotros no somos la luz. Nuestro testimonio tiene que ser acerca del que nos cambió, del que nos salvó. El mensaje tiene que ser acerca del Evangelio, porque solamente Jesucristo y el Evangelio pueden transformar a una persona. Amén. Pero ¿cuál es el punto más importante de este mensaje? Versículo 14. Y aquel verbo, dice la palabra, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Nuestro Señor vino al mundo y manifestó la gloria del Padre todo el tiempo de su ministerio terrenal. Miren lo que dice la Escritura al respecto. Si vamos al libro de los Hechos, capítulo 10. Allí el apóstol está hablando a gente inconversa de quién es Jesús de Nazaret, qué hizo Jesús de Nazaret. Y él dice, cómo Dios ungió, en el versículo 38, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret,
y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. El Señor Jesús, cuando vino a este mundo, Él no se encerró en su círculo íntimo. Él no se encerró nada más con sus discípulos y ahí hizo maravillas y ahí se tuvo comunión con ellos. No. Él salió, estamos estudiando Marcos. Y en Marcos ya vimos cómo Él andaba de aldea en aldea, en un ministerio itinerante. Es decir, Él no tenía un templo, Él iba a los templos. Él llevaba el mensaje del Evangelio, Él llevaba la sanidad a todos los lugares de Galilea. De la misma manera, nuestro Rey espera que vayamos y llevemos al Evangelio al mundo que no lo conoce y al mundo que lo necesita tanto. Él espera que nosotros, que conocemos la gracia, el amor y el poder de Jesucristo, lo hagamos visible, lo hagamos del conocimiento del mundo que nos rodea, porque solamente así ese mundo puede ser transformado por Él. ¿Qué pasó en la iglesia al inicio, hermanos? Ellos vivieron su propio tiempo poscristiano. También a ellos les tocó vivir un tiempo post-Navidad. Un tiempo no cristiano. Pocos sabían, a pocos les importaba quién era Jesús. Y cuando uno lee la manera en que el Evangelio se propagó en los primeros años de la cristiandad, uno se da cuenta que se debió a que los cristianos incluyeron a los que estaban excluidos, sirvieron a los que sufrían, invitaron a venir a Cristo a los olvidados. Nosotros estamos haciendo eso. Estamos sirviendo a nuestra comunidad. Estamos interesándonos por el sufrimiento, no de nuestros hermanos, pero de la gente que no conoce a Cristo. O ni siquiera sabemos si sufren o no. Y nuestra responsabilidad es esa, salir al mundo. Poner nuestros pies allá afuera, vivir nuestra cristiandad allá afuera. Que haya ingenieros cristianos, que haya dentistas cristianos, que haya obreros cristianos. Eso necesita el mundo. Porque si nosotros vivimos nuestra cristiandad en el mundo, esa es la manera en que el mundo se va a dar cuenta qué tienen estos de distinto que yo no tengo y que los hace actuar así. ¿Qué tienen estos? Y esa es la oportunidad que nos va a dar Dios de decir, yo tengo a Jesucristo. Los primeros cristianos se arriesgaron. Los primeros cristianos fueron creativos. Todo mientras eran perseguidos, porque no crean que fue fácil. Si leemos Hechos, en el capítulo 8, podemos tener una idea clara de lo que estaba pasando en los primeros años de la cristiandad. No estaba fácil, porque el emperador Nerón creyó que si mataba a los cristianos, el cristianismo se iba a acabar y desató una persecución tremenda en contra de ellos. Fíjese qué dice 8:1 de Hechos. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. ¿Y qué hacían, hermanos? Estos hermanos nuestros, cuando eran perseguidos, ¿se iban y se escondían a su casa? Iban y les preguntaban, y no, yo no soy cristiano, no. Fíjese qué dice el versículo 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes, ¿qué? Anunciando el Evangelio. Anunciando el Evangelio. ¿Fácil? No es fácil testificar de Cristo
en un mundo que no conoce o no quiere conocer a Cristo. Rentable no es rentable tampoco. Al menos no en los parámetros que usamos normalmente para medir qué es rentable o no. Pero ese es el ejemplo que nos dejó nuestro Señor y sus primeros discípulos. Debemos llevar el Evangelio al mundo para que el mundo de quienes reciban el Evangelio sea cambiado. En un mundo que reacciona a la Navidad y lo que representa, no como lo hizo Herodes, pero que reacciona como lo hizo el resto de Belén, que estaba dormida. Hoy la gente está dormida al Evangelio y necesitamos despertarla. Porque nosotros fuimos quienes recibimos el regalo de la Navidad. Y hemos sido llamados a vivir e interactuar en un mundo cambiado, pero que no quiere cambiar. Así que, hermanos, Dios nos ayude a aceptar el reto y a testificar de nuestro Rey, para que así la Navidad cada día cambie a más gente. ¿A qué gente? La gente con quienes vivimos, la gente con quienes nos relacionamos, la gente del siguiente cubículo, mi compañero, profesor o profesora de clase, mi colega, doctor, mi doctor que hace chistes de Jesús, mi jefe que es un escéptico. Ellos son los que deben cambiar. Y ahora yo le pregunto, no me conteste, usted contéstese solo. Ese doctor que hace chistes de Jesús, ese jefe escéptico, ese compañero negativo, ¿sabe que usted es cristiano? Si lo sabe, qué bueno. Y si no, ¿qué rayos estamos haciendo? El mundo necesita el regalo de la Navidad. ¿Y sabe qué? A usted y a mí, el Señor nos encomendó entregárselo.